Un saludo a todos los que estáis siguiendo el curso de liderazgo y dinamización misionera. Estamos hablando de espiritualidad, a mí me corresponde el tema tercero, la vida en Cristo. Soy Francisco Tejerizo, misionero redentorista. Cuando hablamos de espiritualidad, y este curso se refiere justamente a eso, estamos hablando de un cúmulo de elementos que dan lugar a la vida cristiana. Todo ese cúmulo de elementos, práctica de la vida cristiana, se han entendido también como devociones. Sin embargo, la espiritualidad es algo más que un conjunto de devociones. Pero tampoco sabemos muy bien decir a qué nos referimos cuando estamos hablando de espiritualidad. Quizá se podría decir que es una experiencia doble, una experiencia específica propia del ser humano y cómo acontece en el ser humano el encuentro y la experiencia de Dios. Habría que decir que es como el encuentro de lo más propio del ser humano, de lo más íntimo del ser humano, que es la dimensión espiritual del ser humano, y del encuentro con la presencia de Dios, del Espíritu de Dios en el ser humano. Son dos espíritus, el espíritu humano y el espíritu divino. Y ambos acontecen en la persona cristiana, en la persona espiritual, en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, con mayúscula, es objeto del estudio de la neumatología. La neumatología estudia el Espíritu Santo en los aspectos dogmáticos, la relación del Espíritu con el misterio completo de la Santísima Trinidad. La espiritualidad aborda no el Espíritu de Dios en sí, sino cómo el Espíritu de Dios actúa en los bautizados. El Espíritu con minúscula, el Espíritu humano, es aquella capacidad de trascenderse que tiene el ser humano, como decir, como la capacidad del ser humano de ir más allá de sí mismo. Y solo los seres humanos son capaces de esto. Es una característica específica y propia del ser humano. El ser humano se siente espiritual, que no se agota solo en la materia, en su carnalidad. El Espíritu Santo habita, se encuentra luego con ese espíritu humano que el ser humano es consciente que tiene. El Espíritu de Dios ya actúa desde la creación en cada persona. Hay como una presencia que podemos llamar presencia de inmensidad, por la cual el Espíritu de Dios que se cernía sobre las aguas es el Espíritu que hace posible toda la vida. Y luego hay, a partir del bautismo, como una presencia personal, el Espíritu de Jesús resucitado. Habita, acontece en aquella persona que lo recibe. La dimensión espiritual del ser humano, propia de su condición única, exclusiva, original, que le hace distinto de todos los seres de la creación, es también obra de Dios. El libro del Génesis dirá, es la imagen y semejanza de Dios. Es el aliento de Dios, el ruaj de Dios que está presente en cada persona creada y que sostiene toda la vida. Y esta presencia de inmensidad del Espíritu de Dios capacita y cualifica para luego poder percibir y vivir a impulsos del Espíritu que Jesús prometió. La persona humana que recibe el don del Espíritu es una persona en concreto. Cuando hablamos del ser humano no me refiero a algo en abstracto, sino es cada uno de nosotros, cada persona en concreta, la que puede tener en sí misma la experiencia de ser espiritual
y cada persona en concreto la que puede tener la experiencia de sentirse habitada y en encuentro con el Espíritu Divino que se derrama sobre ella. Así, el ser humano es coprotagonista de una relación con Dios. Y esto no es una avería psicológica. La psicología también puede estudiar la dimensión espiritual, humana del ser humano. Estamos hablando de algo que es misterioso, cómo el ser humano, capaz de Dios, y solo el ser humano es capaz de Dios, se encuentra con Dios gracias a la actuación de su Espíritu. El Espíritu que cada bautizado recibe es el Espíritu prometido por Jesús, el Santo Espíritu que Él envía sobre la Virgen y San Juan al pie de la cruz. Y este Espíritu inicia en cada persona una realidad nueva. Es cada persona bautizada, habitada por el don del Espíritu de Jesús, es un ser nuevo, una nueva criatura, una nueva creación. El Señor Jesús le dirá a Nicodemo: te digo, en verdad te digo, que el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Es una radical novedad en cada persona. El Espíritu actúa de manera personal en cada uno de los bautizados y esa actuación supone el primer paso de un proceso que vamos a conocer como Cristo conformación. Configurarse con Cristo, estar unidos a Jesús. Porque si el Espíritu de Jesús habita en cada persona, esa persona está espiritualmente unida a Jesús. Y todos los que hemos recibido el mismo Espíritu de Jesús, estamos unidos entre nosotros y con Jesús, formando un solo cuerpo del que Jesús es la cabeza. Este es un misterio. Y es un misterio que vamos viviendo procesualmente a base de etapas, poco a poco, de tal manera que cada vez nuestra vida puede, a impulsos del Espíritu Santo, ser más la vida de Cristo. Y llegar a decir como San Pablo: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. El apóstol Pablo dirá que ser cristiano es ser en Cristo, que el que está en Cristo es una nueva criatura y que el cristiano es uno en Cristo. Esto es un cambio radical en la condición humana, a nivel del propio ser y a nivel también del comportamiento. Y es un camino que no se impone por la fuerza, sino que se va asumiendo, como dije antes, progresivamente, donde el bautizado, habitado por el Espíritu Santo, como también nos dice San Pablo, se reviste de un hombre nuevo. Estar unido a Jesús, teniendo su Espíritu, nos convierte en hijos de Dios. Jesús es el único Hijo de Dios. Nosotros nos llamamos, San Pablo dirá, hijos adoptivos. Nos llamamos hijos de Dios por ser una sola cosa, con el único Hijo de Dios. Por tanto, el Santo Espíritu recibido en el bautismo realiza una comunión con Cristo. Una comunión que el apóstol Juan dirá en su Evangelio, es como la del sarmiento con la vid, una unión como la del sarmiento con la vid. Y la vid es la que da la vida. Y ya en el credo decimos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Y este Espíritu que nos une a Jesús, que nos hace una sola cosa con Él, afirma el apóstol Pablo que es el que gime en cada uno de nosotros. Habita en cada uno de nosotros y nos impulsa a cada uno de nosotros, nos impulsa a la fe, nos impulsa a la oración, nos impulsa a la vida cristiana. Estamos desde la creación acompañados, no estamos solos,
el Espíritu de Dios habita como en un templo en cada uno de nosotros. Y este es un gran misterio que nos hace distintos, nos hace peculiares a todos los seres humanos. Imagen y semejanza de Dios, no solos, habitados y sostenidos por la presencia del Espíritu. Pero además, a partir del santo bautismo, ese Espíritu del Señor resucitado nos cualifica para vivir como Jesús, para seguir los pasos de Jesús, para poder decir, como decía el apóstol Pablo, vivo yo, pero es Cristo quien vive en mí. Y ese Cristo vive en mí supone una vida de hijos de Dios, amando al Padre y aceptando la iniciativa de su voluntad, como Jesús acepta la iniciativa de la voluntad del Padre. Ese estar unidos a Jesús por el mismo Espíritu desarrolla, hace posible una vida fraterna, la vida fraterna cristiana, donde nos complementamos unos a otros como parte de un mismo cuerpo. Esta vida del Espíritu es asimilación y desarrollo de los sentimientos de Jesús. El apóstol Pablo dirá, tened entre vosotros los sentimientos de Cristo. Y los sentimientos de Cristo quedan recogidos en la Sagrada Escritura de dos maneras. En el mandamiento del amor, que supone el lavar mutuamente los pies. El Señor dirá, esto que yo os he hecho, hacedlo también vosotros. Supone, junto con el mandamiento del amor, la capacidad de perdonar como Jesús y perdonar por amor hasta dar la vida. El Espíritu es el que inicia el proceso de crecimiento de la vida cristiana, el que nos hace vivir como Cristos, el que nos hace caminar detrás de Jesús, el que nos hace tenerlo como referencia, como camino, como verdad, como vida. El Espíritu es el que nos impulsa, nos va empujando a reproducir la imagen de Jesús. Y así, cada bautizado es un discípulo de Jesús. Es seguidor de Jesús. Ese ser seguidor de Jesús, a la luz de los evangelios, tiene distintas maneras. A Jesús se le sigue de distintas formas. Hay discípulos en el evangelio que siguen a Jesús desde su casa, que no hacen el seguimiento de Jesús que hacen los apóstoles. Así están Marta, la hermana de Lázaro, está el mismo Lázaro, está José de Arimatea. Siguen a Jesús, son discípulos suyos, pero desde su casa. Hay otros que siguen a Jesús y lo hacen caminando. Algunos de estos son los 72 que Jesús llama para enviarlos a predicar, para ir por delante de él. Está también las mujeres que acompañan a Jesús, empezando por la primera de las discípulas, que es María Magdalena. Y en tercer lugar están los discípulos apóstoles, aquellos que han sido llamados, cualificados y enviados en nombre del Señor, que son el grupo de los 12. Estos discípulos, todos, tienen la referencia de la vida de Cristo. Viven según la forma de Cristo, como Cristo. Y vivir como Cristo es según el modo en que Él vivió en la historia. Y ese modo que tiene Jesús de vivir en la historia tiene tres características, tres rasgos. El primero de estos rasgos es el rasgo de la humildad. El segundo es el de la obediencia y el tercero el de la caridad. En el Evangelio de San Marcos leemos que al llamar Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. La humildad supone un abandono total
y una entrega de la propia vida, como Jesús. El Papa Francisco nos ha dicho que la humildad se aprende a base de humillaciones. La obediencia es la conformidad con la voluntad divina. Esto lo explica muy bien San Alfonso, los que me estáis escuchando probablemente lo conocéis. Él tiene un librito que se llama así, Conformidad con la voluntad de Dios. Y en ese librito San Alfonso nos dice que el amor tiene la capacidad de unir a quienes se aman, de tal manera que quienes se aman están concordes en la misma voluntad, en los mismos deseos. Aceptar la iniciativa de los planes de Dios sobre la propia vida, cosa que tampoco es tan fácil, ¿verdad? Y por último, el amor, que es donde se hace concreto lo que había dicho antes, los sentimientos de Cristo. Esos sentimientos de Cristo que son el servicio hasta lavar los pies, y esos sentimientos de Cristo que son el perdón. Seguir a Jesús es compartir su vida, aprender a vivir de Él, haber descubierto que Él es el tesoro, lo más importante de la vida. Y un tesoro que se descubre acaso de manera accidental, no esperada. En la vida diaria, en aquello que te pasa, descubres que ahí está el Señor y que es lo más valioso que se tiene. Y entonces se camina detrás de Él. Es verdad que acaso ese descubrimiento no es probablemente nunca esa iniciativa de uno mismo, sino que está empujado, impulsado por el Espíritu Santo recibido en el bautismo que inició el proceso. Y ese Espíritu que impulsa es el que en un momento dado lleva a que nos demos cuenta que en esa situación, en esa relación, en esas circunstancias, en esa persona, en ese tiempo, en ese acontecimiento, ahí está el Señor iniciando una relación especial contigo, conmigo, una relación de seguimiento, donde se va detrás de Él, viviendo como Él vivió, en pobreza, en humildad, en obediencia, que es todo un desafío de alternativa para el mundo. Los redentoristas, desde la venerable Madre María, la venerable no, ya beata Madre María Celeste Costa Rosa, tenemos un término para expresar este seguir a Jesús, viviendo su vida, que es ser memoria viva de Jesús. Pero para ser memoria viva de Jesús hace falta antes haberse encontrado con Él y haber descubierto que Él es el tesoro del corazón. Y probablemente solo se conoce a Jesús como tesoro de corazón cuando se ha sentido que Él es el perdón y que Él es el que nos llama por nuestro nombre y nos invita a estar con Él, a compartir su modo de vida y a participar de su misión. Toda la vida cristiana está centrada en Cristo. El apóstol Pablo, que ya he citado antes, decía, para mí la vida es Cristo. Él no solo es un ejemplo, sino que con la gracia de su Espíritu es el que hace posible una realidad nueva, personas nuevas, de manera progresiva, y personas que, como Él, pueden llegar a ser santas. Tengo la sensación de que en pocos minutos he querido decir mucho, pero bueno, si os ayuda, bien, y si no, pues estamos dispuestos a un encuentro en otra ocasión. Muchas gracias y que os sea de provecho esta pequeña reflexión.